Ya te expliqué de riñones, sus funciones, la nefrona, las organizaciones que tiene. Ya sabes que la nefrona, qué elementos tiene, el túbulo urinífero, que va desde el túbulo contorneal proximal hasta el conducto cortical. Entonces, ya vimos que es un túbulo urinífero, ya vimos el lobulillo renal, ya vimos la nefrona, ya vimos la pirámide, corteza, médula. Son generalidades que debes saber. Lo siguiente que debes saber de los riñones, ya acomodándonos en la histología, es que tiene, yo he enseñado hasta ahorita 5 tipos celulares, ¿sí? Cuando te aprendas esos 5, acuérdate que hay otros 2, pero que son no de parénquima, sino ¿cómo se llama? De estroma. Entonces, a su clase vamos a agregar esto, que caí en cuenta que me faltaba comentar en los otros. En el parénquima, acuérdate que el parénquima es el grupo de tejidos o células que su función es hacer precisamente la función principal del riñón. Y cuando hablamos de estroma, es tejido que sirve como estructura. Si habláramos, por ejemplo, de una escuela, el parénquima de la escuela somos maestros y alumnos. El estroma es el edificio en el que estamos. Les explico entonces, el parénquima es el que hace la función específica, el estroma es el que sirve de soporte, ¿no? Entonces, dentro del parénquima, esta vez se me acabó mi negro. Dentro del parénquima vas a encontrar 5 tipos celulares. El primero, yo se los enseño que es el endotelio. Capilar. Que se lo encontramos en el glomérulo. Ese está en el glomérulo. El segundo que encontramos es el podocito visceral. Visceral. Y ese lo encontramos abrazando como tal al capilar. Haz de cuenta que mi brazo fuera el capilar, entonces está fenestrado, tiene sus orificios, y el podocito es la célula epitelial que tiene pedicelos, tiene piecitos, se pega, se adhiere a la parte del capilar por fuera, estando hacia el espacio de Bowman, y sirve también como membrana de filtración. Ese es el podocito. Entonces, podocitos viscerales que están adheridos al capilar, que es que se conoce como la parte visceral de la cápsula de Bowman. En tercer lugar vas a encontrar los podocitos simples, que es una célula epitelial también. Acuérdate, este es epitelio, pero de un capilar. Este es epitelio con podocitos y pedicelos que sirven para la filtración también. Esto también es epitelio, pero es simple. Es el que va a recubrir, y va a formar la siguiente capa, la capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Esta va a estar en la capa parietal. Vamos a agregarte aquí capa visceral. Se lo tiene. Número 4. Las células mesangiales. Que las células mesangiales provienen del metanefros, que es el tejido embriológico que va a dar lugar al riñón. No provienen como las otras células que tienen actividad de macrófagos, que provienen de la médula ósea, que vienen de la sangre, que vienen de los monocitos, que son macrófagos. Después se instalan en un lugar y toman su nombre dependiendo del lugar en el que están. A diferencia de esos macrófagos, estas células mesangiales provienen del mismo metanefros.
es una excepción a la regla que tú debes de saber, debes de estudiar y es pregunta de examen. Entonces, esas son las células mesangiales. Sirven para sostén de capilares y también sirven como macrófagos y van a encontrarse en dos lugares. Una región intraglomerular y fuera del glomérulo también. Entonces son las células mesangiales y me falta una. Este es el epitelio tubular. Este epitelio tubular va a variar en relación a qué porción del túbulo urinífero estemos hablando. Si hablamos de túbulo contorneado proximal, ahí las células van a ser cúbicas a cilíndricas bajas. ¿Vale? En el asa de Henle vas a encontrar 4 tipos celulares. En el túbulo contorneado distal vas a encontrar también células cúbicas a cilíndricas bajas, pero la característica es, ¿sí? De ahí tienes túbulo conector. En el túbulo conector lo que tenemos son células principales. Aunque el libro te maneja que es como la región que tiene diferentes tipos celulares con diferentes formas, pero las de mayor importancia son las células principales. Después tienes el colector, que este tiene 2 células principales. Las principales y las intersticiales. Si no me equivoco. Son 2. Tienes las que sirven en el equilibrio ácido-base, que son las alfa y las beta. Las alfa liberan a la luz tubular ácido. Las beta liberan hacia la luz, entonces, bicarbonato. Y luego están las células que participan en la reabsorción responden a la hormona antidiurética, se le ponen acuaporinas en la luz para reabsorber agua, ¿sale? Y entonces ahí están los 5 tipos celulares: endotelio capilar, podocito visceral, podocito simple, mesangiales y epitelio tubular. En epitelio tubular tienes que entender que va a variar dependiendo a la región de la que estemos hablando. En este tienes que saber que hay 2 especializaciones. Hay 2 células que se van a especializar. Es importante que lo sepas. Ahí te van. Y son las que van a hacer el aparato yuxtaglomerular. ¿Quién se va a especializar? Primero, estas células de aquí. El capilar está formado normalmente, tienen músculo liso y tienen el endotelio. Ahora, me interesa explicarte esta parte. En el endotelio capilar, para fines didácticos de que comprendas ahorita, vas a saber que hay 2 especializaciones de células que van a participar en lo que conocemos como aparato yuxtaglomerular. La primera van a ser del endotelio capilar y te decía, los capilares o los vasos sanguíneos tienen diferentes capas. Entre ellas, la capa más interna, la que está en contacto con la sangre, es el endotelio precisamente. Y hay otra capa que se llama la capa muscular, ¿sí? Que son células de músculo liso. En esta capa, para que tú te acuerdes, hay una especialización que no es del endotelio, sino que del músculo liso del capilar, ¿sí? Y estas van a ser las células que vamos a conocer como células del aparato yuxtaglomerular, que son las que liberan o sintetizan y liberan la renina, ¿sale? En el aparato yuxtaglomerular. Y las otras células que también que se van a especializar para participar en el aparato yuxtaglomerular son células del epitelio tubular. Si de por sí ya hay un montón de células en el epitelio tubular, tienes que aprenderte que hay unas que se especializan para ser osmorreceptores y varoreceptores.
perdón, quimioreceptores y varoreceptores. Ahorita te lo voy a explicar con más calma. Entonces, hasta aquí, acuérdate que en el parénquima, 5 tipos celulares, y de esos 5 tipos celulares, 2 de ellas, las de los polos, se van a especializar para formar el aparato yuxtaglomerular. Ahora, ahí te va cuál es el aparato yuxtaglomerular. Cada nefrona tiene un glomérulo, tiene su arteria aferente, su arteria eferente. ¿Sí? Vamos a dejar esta como la arteria aferente. Aquí la sangre va a entrar y aquí la sangre va a salir. Esta es la arteriola eferente y la arteriola aferente. Ahora, toda nefrona, vamos a practicar de nuevo los podocitos que están pegados al glomérulo y forman la membrana de filtración. Esos podocitos son podocitos viscerales, ¿sale? Luego van a formar otros podocitos planos, van a hacer la otra capa para generar la cápsula de Bowman como tal. Y entonces aquí en esta porción están podocitos viscerales, que es epitelio plano, ¿sale? Muy bien. Ahora se va, de la cápsula de Bowman va a iniciar el túbulo contorneado proximal. Se llama proximal porque pues está cerca de la cápsula. Por eso se llama proximal. Y hace varios giros. Sí, está muy contorneado. Por eso se llama túbulo contorneado proximal. Luego hace el asa de Henle. Ahí va el asa de Henle. Después el asa de Henle tiene su rama descendente, su rama ascendente fina y luego la ascendente gruesa, ¿sí? Y después de esa viene el túbulo contorneado distal. Y justo en esa región, aquí te voy a hacer un corte axial. Lo hago aquí. Ahí está el túbulo contorneado distal. Las células que forman el túbulo contorneado distal, obviamente, de estas 5 que hemos estudiado, pues es epitelio tubular. Vamos a ponerle aquí el 5. Y otra, ahí vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Cilíndricas bajas. Muy bien. Entonces ahí tienes ya, en el 5 vamos a hablar de las células especializadas del epitelio tubular que se van a llamar células de la mácula densa. Las células de la mácula densa, que son, si yo te pregunto, ¿qué tipo de células son las de la mácula densa? De las 5 células que te enseñé, es epitelio tubular, pero está especializado. ¿En qué está especializado? Ah, doctora, está especializado en ser un sensor. Y si tú quieres contestar más científicamente, dices, doctora, la especialidad de las células de la mácula densa, que es epitelio tubular, es ser quimioreceptor, varoreceptor, ¿sale? ¿Y qué sensan específicamente? Las cantidades de sodio y presión arterial, ¿sí? Si el sodio baja o la presión arterial baja en esta región, quien se da cuenta son las células de la mácula densa y envían una señal o estimulan a las células del aparato yuxtaglomerular que están ahí a su ladito. Esto lo harían con una comunicación parácrina, ¿sale? Eso ya lo vimos, parácrino es liberan sustancias y la célula del lado responde. Entonces, estas células de la mácula densa estimulan a las células del aparato yuxtaglomerular y las células del aparato yuxtaglomerular, en respuesta a eso, van a liberar
La renina. ¿Sí? Y la renina tiene efectos sobre una proteína que previamente e independientemente el riñón, el hígado hace, que ahorita te voy a platicar que eso es entrar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya no nos va a dar chance. Pero hasta aquí, aparato yuxtaglomerular. Falta estroma. Solo hay dos células que vienen al final del ROS, fibroblastos y creo que es miofibroblastos el otro. Son dos. Y lo otro que en generalidades de aparato urinario que hablamos son las vías urinarias. ¿Sí? Que cada pirámide va a drenar en una estructura que conocemos como cálice menor. Cuando se juntan dos cálices menores, estos se juntan, dos o más, ese se llama cálice mayor. Cuando se juntan, que normalmente son tres cálices mayores, eso se llama pelvis renal, que es esta estructura que está interna, pelvis renal. Después vienen los ureteros, vejiga, y la uretra. Aquí va la vejiga y la uretra. Y eso es todo vía urinaria. ¿Qué epitelio tiene en las vías urinarias? Epitelio. Y también tienen músculo liso. Pero tienen varias capas, así como en tubo digestivo, que hay que estudiarlas. Entonces, estos serían solamente generalidades.